nuevo capítulo de podcast. ¡Boom! 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 Bienvenidos a todos una semana más a este vuestro podcast de juegos y movidas varias. Hoy tenemos a un invitado que, en fin, lo voy a poner ya. Para la gente que habitualmente escucha podcast lo reconocerán. Se trata de Calvo Expósito. Muy buenas. Bueno, vengo como invitado filler. Es como los filler que juegas en las jornadas con esta única. De ahí, pues los juegos importantes pues son los premium, ¿no? Y entre medias, pues te meten una cosita, ¿no? Para enlazar una cosa con la otra. Bueno, pues esto es. Aquí está. Quizá no soy el invitado que os merecéis, pero es el que ha podido conseguir Carrascosa, porque tenía otros invitados de mayor prestigio que se le han caído y ha tenido que tirar de lo pues que de lo que hay. Entonces es pues un filler que tenemos aquí, un invitado filler. Modestia aparte, es un colaborador habitual en el podcast del Tablero de Kabutor, del cual yo también soy colaborador. De hecho, esto lo hacemos porque como no graban nunca podcast de Kabutor, pues en fin, habrá que darle salida a nuestras inquietudes. Luego, por otra parte, también es podcaster del podcast Polos Opuestos, que lo hace con su chica y que podéis encontrar en iVoox. Si ponéis Polos Opuestos, pues os saldrá. Y también has escrito recientemente un libro que se llama La magia de las palabras, que es para estimular la lectoescritura. Que, en fin, lo podemos ver aquí, como podéis ver, pues La magia de las palabras, de Editorial TEA, para el que le interese el tema. Y el podcast de Polos Opuestos, pues aquí tiene un Instagram, la mar de chulo, para que lo miráis. Pero hoy vamos a hablar un poco, vamos a hacer unas varietés lúdicas para hablar de diferentes cosas que están pasando en nuestra bonita afición. Como lo es, por ejemplo, el reciente fallo del juego del año. ¿Estás de acuerdo, Calvo, con el juego del año? Que ha salido, porque estoy completamente desconectado. Empezamos bien. Pues mira, lo voy a poner aquí. Juego del año, premio juego del año. Sé que estaba el de Irrai 6, mira, de lo poco que me he enterado es que el de Irrai 6, el que sacó Looping Games, ¿no? Ese estaba recomendado, creo, ¿no? Hombre, ese es recomendado, pero no. Mira, los juegos finalistas han sido Draftosaurus, La Tripulación, Las Vegas Royale, el Five Tribes y el Undaunted Normandy. ¿Y qué ha salido? ¿El Five Tribes era? La Tripulación. Ah, bueno, claro. A ver, un juego de bazas de ¿cuántos son? ¿15 pavitos o 20 pavos? Que se venderá como rosquillas y que funciona muy bien como juego familiar. Es que eso es lo que es el juego de año. Claro, 15 pavos, 20 minutos de juego, de 2 a 5 personas y para partir de 10 años. Pues esto es un caramelo. A ver, para lo que es el juego del año que se falla en este formato, yo creo que vamos, es perfecto. Otras cosas que nos guste, el formato, ¿no? Pero vamos. ¿Se podría llegar a la conclusión por tu reacción inicial de que me estás contando que a lo mejor no te interesa mucho el juego del año? No, o sea, a mí personalmente no es una referencia que yo siga, pero que me parece que es algo que para la industria es útil. Otra cosa es que los circuitos en los que se mueve o cómo se opta a eso o cómo se decida nos guste más o menos, pero yo creo que pues es como funciona el mundo. El mundo funciona con marketing, el mundo funciona con pues este tipo de sellos en este caso, y ellos han conseguido, yo creo que algo muy meritorio, que es dignificar ese premio, que al fin y al cabo no hay nada detrás sólido más allá que sin quitar mérito, pero es más que un jurado, que al final son particulares que pueden estar más o menos relacionados con el mundo de los juegos de mesa, pero que no hay una dotación económica, me refiero hacia el premio, etcétera, y han conseguido que ese sello, las editoriales estén interesadas en ponerlas en su caja como algo que prestigia el juego, que yo creo que es al final el objetivo, ¿no? Que tiene con ese premio, con lo cual, pues por ello chapó. A mí personalmente, a ver, ya digo, no quiero que parezca una inmodestia, pero después de los años que llevo, no necesito que nadie me diga qué juegos son los que son buenos o no. Yo ya tengo mis criterios y entiendo los del juego los de este premio, que me parece más que lógicos. Un juego que sepas que si se lo compra alguien
que no tiene ni idea de juegos de mesa va a poder leerse las reglas, las va a entender y lo va a poder jugar. Y por tanto le van a entrar más ganas de seguir jugando juegos de mesa. Hombre, Para mí el resumen de lo que es el juego del año va un poco por ahí. está ¿Qué es bien, ¿eh? Lo de que te compres un juego y que puedas entender las reglas, yo diría que es un basics en es, cuanto a juegos. O sea, es tan perogrullada que precisamente el hecho de que te encuentres cosas que no es justo lo que se quiere evitar. Si tú le pones el juego del año a Churchill, esto se lo compra mi primo, que no tiene ni repajolería de juegos de mesa, y al segundo párrafo lo tira a la papelera y no vuelve a tocar un juego de mesa en años, y eso es lo que se quiere evitar, entiendo. Si tú coges las reglas de un juego sencillito como esto, sin quitarle, insisto, ningún mérito, porque la profundidad o que funcione es lo importante, esas reglas las van a entender, van a jugarse su partidita en 20 minutos y le van a dar ganas de jugarse otra y a la semana siguiente de comprarse otro juego, o al mes o a los 2 meses. Y esto es lo que yo creo, el espíritu que hay detrás del juego del año en España, que yo creo que eso nunca lo hemos terminado de entender, los jugones un poco más de culo duro. Yo creo que es una cosa que nos cuesta entender cuál es el objetivo realmente que hay detrás del juego del año. pues vender muchos juegos para... Bueno, Claro, sí, sí, no en vender. fin, bueno. A ver, vender, que no tiene ¿A por quién qué se lo ser- hubieras dado tú? pero O que no- sea, imaginemos que aquí es como el Yoko del año de los portugueses, que se lo dan a un juego que realmente reúne las características que los jugones consideran que es un buen juego. Si tú fueras pues jurado otra, pues o Yogo del año, ¿a pues quién otra, se lo hubieras otra, dado? otra guerra igual, porque eso va a depender de los gustos que tengas. A mí, Claro, lo te que yo llevo pregunto a ti. jugado, mira, lo que yo llevo jugado de este año, claro, que yo creo que el juego del año del que se ha fallado ahora incluye 2019, ¿no? Bueno, pues vamos a simplificarlo. El Lo juego que yo haya es un juego jugado, editado en español en 2019-2020, en el lapso que va desde el anterior. vale, yo, Editado, por eso mira, está ahí el Five Tribes. para simplificarlo, a mí el juego que más me ha gustado, al que más me ha tenido flipado es el Tainted Grail. Lo he contado ya Tainted varias Grail. veces en los últimos meses. Tainted Grail a mí es el juego que más me ha enganchado y que me ha parecido, pues eso, unas sensaciones que hacía que no tenía con un juego de mesa años. ¿Significa esto que eso es un juego recomendable? Todo lo contrario. O sea, ese juego es para un nicho muy particular de jugadores. Y esto mucha gente se lo pones y no le va a gustar, no se va a acabar la campaña, no va a tener la paciencia para darle, con lo cual a ese juego no le puedes poner un sello de recomendado. Eso es a lo que me refiero con la contradicción de lo de los sellos y de las preferencias y de los gustos. El Tainted Grail, vamos, ya lo estamos viendo, a según qué tipo de perfil de jugador, vamos, es que le va a dar náuseas ese tipo de experiencia de juego. Con lo cual, pues yo qué sé, y además lo que yo opine, pues tampoco es que vaya a sacar de nada ni a la industria ni a los juegos, con lo cual, yo no sé, o sea, a mí me parece que este está bien fallado para lo que es el juego del año. Y del resto, pues lo que te digo, lo que se vaya buscando. Creo que en otros juegos del año, eso, los portugueses me parece que tienden mucho más a premiar euros duros, especialmente euros duros. Creo que a un Kingdom Death Monster, que es un juego muy bueno también, pero de otra línea, creo que a ese nunca le va a caer tampoco un juego del año. O a un República de Roma, si se editara un República de Roma ahora, o un juego de esas características, o un GMT de estos que me gustan a mí, un Coin, un Churchill. Yo creo que a esos juegos no les van a caer jamás un juego del año porque son muy particulares. Entonces esto, pues, O un, no. o un Newnac. Oh, bueno, sí, ahora nos metemos con eso. Entonces, pues bueno, ya a mí lo de los premios hace ya tiempo que, a ver, claro, que opino y tal, pero que me parece que tanta polémica y tanto debate, me parece que es un poco mirarnos el ombligo y no No, darnos yo cuenta que... justamente lo que veo es mucho menos debate, mucha menos polémica, quizá porque los que batallábamos más porque el juego del año tuviera una más referencia a lo que se está haciendo actualmente y no tanto en plan prestigiar juegos del pasado que se han ido editando, ¿vale? Pues cualquier reedición puede ser nominable, ¿vale? En tanto que se edita en un año en curso, o sea, podría ganar el Carcassonne, ¿sabes? El juego del año, pues porque se ha editado, pero en realidad se premian cosas un poco, vale, sí, queréis prestigiar el premio en base a poner
juegos que ya han salido, que todo el mundo sabe que son buenos, y en cambio se están obviando cosas que se están haciendo incluso en España y tal, que para eso ya tienen el apartado de mejor juego en español editado, ¿vale? Que vale, que sí, que está bien, pero es que es como un segundo plato muy, muy evidente, y lo bueno es lo que se hace fuera, y las editoriales potentes son las que van a optar a ganar el premio. Pero ¿quién se entera Eso de como eso? ya lo damos por perdido, pues ya no nos importa tanto. Pero eso ¿a quién le importa? Fíjate, te decía yo antes, el de E-Ray 6 tiene el sello en la portada. Al final, a efectos de a lo que está dirigido el premio, que es a que eso puesto en una balda tenga un sello que pueda ser reconocible y que sirva como orientación, al final el que no está muy metido en los juegos de mesa ve el sello. Y lo de recomendado o primer premio, o juego de especialista o juego infantil o tal, eso ni sabe lo que es. Con lo cual, la cuestión es tener el sello para favorecer esas ventas y para saber qué es recomendable. Y que la gente que no tiene ni idea de juegos, que va a comprar un juego, sepa que si compra eso, es difícil que falle. Es muy posible que acierte y que no va a comprar algo injugable. Va a comprar algo que es jugable. Con lo cual, yo creo que no. Esto que tú dices de segundo plato, una cosa, claro, a ver, es completamente lógico y humano que lo sintáis así, sobre todo los que estáis muy dentro de la industria, ¿no? Pero yo no lo viviría así, o sea, yo no creo que eso sea necesariamente así. Al Bueno, fin y al cabo, imagínate que el Spiel des Jahres tiene el mejor juego del año y el mejor juego alemán. claro, 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 o sea, pero yo no sé ¿Sabes? cuántas categorías tiene. Es lo que digo, que estoy un poco perdido. Los Pues juegos tiene del el año Ken yo no sé Spiel, cuántas el categorías experto, hace. el normal y el para niños. Sí, tenía tres. Y no había incluso alguna más. Y en el juego del año en España no habían metido también alguna categoría más. Solo se había quedado en recomendados y ya está. Sí, hay No habían metido. recomendados y el juego del año y el mejor juego español. Que no está mal, ¿eh? Quiero decir, seguro que si te compras uno de estos juegos lo vas a disfrutar porque se da siempre a juegos buenos, está bien. Lo que algunos criticábamos, ahora ya me da igual, criticábamos que no se correspondía el juego premiado con lo que se estaba hablando en la ludosfera, digamos, que Ya mientras, te no entiendo. sé, ¿sabes? Que mientras la gente Sí, está hablando de cosas, cada semana salen juegos editados y cada semana salen cosas, salen novedades y se premian cosas que me parece a mí que no están tan, que no es lo que el jugón está jugando. Quizá habría que poner una categoría Ken Spiel, ¿no? De experto, para sí, contentar un poco en esta parte. puede ser, pero ya digo, yo creo que eso al final son más batallas internas dentro del sector que luego el efecto que puede tener. Yo creo que hay incluso gente que por el hecho de estar nominado también utiliza el sello para poner nominado al premio, aunque no se hayan llevado el premio. Por lo que te digo, porque al final el que esté ahí, el que esté el sello en la caja, es lo que de verdad le va a llegar a la mayoría de la gente, que no somos los que estamos normalmente en la BSK y en los foros y en el mundillo. La inmensa mayoría del público no somos nosotros y al final eso es lo que yo creo que importa a efectos de comerciales y a efectos de visibilidad y demás. Entonces, bueno, es lo que te digo, o sea, es imposible que alguien que está metido como tú diga, joder, pues es que se lo dan a esto que es una reedición, mientras que nosotros nos hemos currado aquí un juego desde cero, apoyando a un autor de aquí, etcétera. Y claro, a mí me parece también comprensible eso, ¿no? Pero en cuanto al efecto que va a tener el sello, yo creo que igual va a ser el mismo. Pongas el sello y digas nominado a que si te hayas llevado que si te has llevado el premio, que si no, al final es que esté ahí. No sé, yo creo que son dos guerras distintas y bueno, ya digo, yo cada vez lo sigo menos, porque es que como además todo ese tipo de producto de juego medio, juego familiar, salvo contadas excepciones, no suele ser algo que a mí, para mi ludoteca personal, me interese en exceso, pues bueno, lo sigo por curiosidad y porque me parece bueno ya digo, para la industria, porque cuanto más crezca, más juegos vamos a tener accesibles y yo creo que mejor, que cuanto más crezca, mejor para todos, ¿no? Pero no es una cosa que me haga perder el sueño demasiado, vaya. Eh, si quieres comentamos alguna cosa más de actualidad antes de entrar en el tema principal, ¿vale? Que ya adelantamos que es un poquito hablar de piratería y picaresca en general española. No sé si quieres decir algo sobre el Affair New Nac.
Lo tengo, a ver, yo lo tenía anotado aquí para comentarlo un poco dentro de lo que son eso, las prácticas un Vale. poco O sea, controvertidas, entra por dentro decirlo de del alguna pack manera. prácticas controvertidas que se hacen en este país. Pues si quieres entramos ya de lleno, a no ser que quieras comentar algo más de actualidad que quieras Sí, no, destacar. si me viene algo a la cabeza, pero vamos, yo creo que con esto, como tenemos, yo creo que material para un Sí, rato, si porque luego hay nos... muchas prácticas, ¿no? Que comentar. Mira, yo he anotado cuatro cosas, ¿vale? Que algunas vamos a poder profundizar y más que en otras. He puesto, por una parte, la piratería como tal, por otra, el plagio, por otra, la vulneración de los derechos de autor, que pueden ir, en algunos casos, vinculados a esto anterior, y por otro, la competencia desleal, que no son exactamente lo mismo, y que en algunos casos puede haber algunas prácticas que tengan un poco de alguna de estas cosas, pero que convendría diferenciarlas. Mira, me he notado la piratería, pues como los delitos contra los derechos relativos a la propiedad industrial y a la propiedad intelectual. Me ha notado ya que estamos, pues por ilustrarlo todo, que el propio concepto pirata parece que viene del griego peirates, que los romanos posteriormente utilizan para designar, pues eso, a los depredadores de los mares, ¿no? De hecho, pues los ataques de falsa bandera, que ahora que estoy reseñando las cartas del Labyrinth, de la última expansión, en el Twitter del canal, lo que vamos haciendo es comentando todos los contextos históricos que hay vinculados a cada una de las cartas. Y hay uno que son los ataques de falsa bandera, ¿no? Y que yo no sabía que vienen realmente de los piratas. Cuando los piratas atacaban, ponían una bandera de una nación para que, evidentemente, no se pensara que eran piratas, sino que eran otro navío comerciante o lo que fuera. Y después del ataque, en muchos casos, mantenían la bandera para que se pensara que había sido esa nación la que había perpetrado el ataque. Actualmente, pues sabemos que eso pues, está más dirigido a justificar, en algunos casos, intervenciones pues, de política exterior, etcétera, pues para justificar un ataque de un supuesto terrorista o de un supuesto enemigo cuando el ataque ha sido realizado realmente por el propio gobierno, por la propia entidad, vaya. Bueno, pues los piratas, ese concepto viene vinculado a esto, ¿no? A lo que hacían los piratas. Ahora, a lo que se entiende por piratería, pues es esto, es robar o vulnerar la propiedad intelectual de un tercero, ¿no? He anotado aquí algunas de las leyes orgánicas que protegen esto, ¿no? Por ejemplo, parece que la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal mete el delito contra la propiedad intelectual. Esto es lo que realmente se interpretaría como piratería. Un delito contra la propiedad intelectual en la que debe haber ánimo de lucro. Y esto es una de las cuestiones que se remarca. Podemos hablar de piratería de una manera más informal, pero parece que a efectos más estrictos jurídicos tiene que haber ánimo de lucro y se tiene que demostrar ese delito contra la propiedad intelectual. He anotado que también el concepto de patente. Las patentes como pues una manera de registrar los derechos de explotación, en cierto modo, de autoría, y que parece que la primera patente de la que hay constancia es de 1474 en Venecia, en la República de Venecia, para registrar o asegurar la propiedad a imprimir, en ese desarrollo de la imprenta, la obra Fénix. Y, bueno, son derechos, las patentes, de explotación temporal de las obras, ¿no? He anotado aquí también los derechos de autor como un conjunto de normas jurídicas o principios que la ley concede a los autores y que normalmente suelen tener es un carácter temporal. De 50 a 100 años parece que es lo habitual, de momento a partir del cual pasan a ser de dominio público. Es por eso que en los juegos de mesa, por ejemplo, hemos visto a Sherlock Holmes o a la obra de Lovecraft, a Chulu, ver que empezaban a salir como Sí, sí, churros sí, hace sí. unos años, porque es cuando se han cumplido 70, 75 u 80 años, dependiendo del país, que parece que esa, ya digo, que la legislación cambia en función del país, y unos son 70, otros 75, otros 80, sobre todo en el ámbito occidental,
Y cuando pasan esos años, pasan a ser de dominio público y esa obra se puede explotar. Eso yo como editorial me lo he mirado, porque a veces buscando un tema chulo a un juego, una mecánica que dices no sé muy bien qué ponerle, pues piensas, a lo mejor puedo poner Frankenstein, porque ya ha cumplido los derechos de autor, y en general hay el vampiro de Polidori y todo eso, pero en algunos que no queda claro, pues no te la quieres jugar. Eso es un tema que ciertamente daría para mucho, de qué puedes usar y qué no, porque hay empresas como Disney que está próxima a vencer los derechos, pero que sabes que no vas a poder usar el ratón Mickey, ni de broma, porque algo hacen, bueno, no sé muy bien, tú sabrás más que yo, que hace imposible que los derechos los pierdan nunca, a pesar de que haga 70 años que han perdido, que el autor ha muerto. Es que, a ver, no soy ni mucho menos experto, pero parece que una cosa es los derechos de autor, la propiedad intelectual, otra es la propiedad industrial, que a su vez parece que aporta dos derechos: el derecho a utilizar la invención, el diseño o un signo distintivo, y luego el derecho de prohibir a un tercero que haga uso de la licencia, o que tenga una licencia, que también llaman eso los royalties, ¿no? Entonces, la propiedad industrial parece que también tiene ciertos matices distintos a lo que serían los derechos de autor o la propiedad intelectual. Bueno, la propiedad intelectual parece que incluye todo, realmente todo lo anterior: los derechos de autor, la propiedad industrial, la patente, la marca, la imagen. Entonces, en esto es en lo que los que no tenemos mucha idea de leyes nos empezamos a perder. Entonces, en resumen, la propiedad intelectual serían una cantidad de leyes para proteger los derechos tanto de autor, las propiedades industriales, patentes, marcas, etcétera, y luego cada una de las otras pues incluye pequeños matices. La clave puede estar, de lo que tú dices, en que en algunos casos a lo mejor no estás realmente realizando un plagio. Ahora hablaremos de lo que es un plagio. No estás vulnerando unos derechos de autor como tal, pero sí estás incurriendo en una competencia desleal o en otro tipo de parámetros que implican pues una vulneración de derechos. Una cosa que me he notado es que, bueno, estamos hablando aquí eso de los derechos al final de propiedad intelectual, los derechos de los autores, de las empresas que tienen esas propiedades, pero también hay movimientos precisamente anti-copyright, ¿no? Que ahora pues están relativamente de moda, y que no estamos diciendo aquí ni que estemos a favor ni en contra, sino que pues es uno de los debates que desde que surge Internet y los derechos de autor y la piratería y todo esto pues empieza a tener cada vez más peso, ¿no? Entonces lo definen como los movimientos contra el monopolio, contra los monopolios y de los derechos, sobre todo porque el argumento es que esos monopolios y ese único derecho a la explotación de una obra del autor o de una empresa que sea propietaria no aporta beneficio a la sociedad. Esos son los principios morales o éticos que pretenden defender ese movimiento anti-copyright, ¿no? Anti-copyright, sí. Hay un abogado, por lo visto bastante célebre, que es Lawrence Lessig, que es precisamente uno de los impulsores y creadores del Creative Commons, como una fórmula de generar unos derechos, digamos, un tanto apartados del ánimo de lucro y de la explotación, en resumen, y de ese concepto más capitalista. Ahí, evidentemente, pues empiezan a entremezclar ideologías, una ideología más liberal contra una ideología pues menos capitalista y menos a favor del, pues eso, de las cuestiones mercantiles, etcétera. Claro, todo esto, ya digo, yo no digo que esté ni en favor ni en contra. Digo que a veces esto depende de qué lado te toque, lo defiendes más o lo defiendes menos. Cuando te salta publicidad porque estás pagando una plataforma de canales de televisión o de series y te salta publicidad, te cabreas mucho y dices que es que esto tendríamos que poder acceder todos a ello, pero cuando eres tú el autor o el que en tu profesión hay una serie de cuestiones que quieres proteger, ahí sí que lanzamos todos la voz en que los derechos del profesional y los derechos del autor, etcétera. Entonces esto hay veces que depende de qué lado te toque, lo vives con más sensibilidad o menos. Y esto es a veces la falta de objetividad que a veces tenemos en general, ¿no? La propiedad intelectual en los juegos de mesa, que esta es una de las claves.
De estos yo creo que se ha hablado mucho, ya digo, yo no soy experto, pero parece que registrar la parte que sería más importante, que son las mecánicas y las reglas, es algo que no hay legislación en España. Parece que sí que hay fórmulas para que en algunos países, en Estados Unidos, se puedan llegar a proteger. Parece, no tengo mucha idea, insisto, pero en España se pueden registrar la propiedad intelectual de dibujos, de diseños, de coloridos, la literalidad de una obra y las reglas entiendo que se pueden registrar como una obra literaria, pero no las mecánicas como tal. Se supone que el derecho de autor solo protege la manera particular de expresión en la forma literaria, artística, y no protege y puede proteger, vaya, la idea de un juego, el nombre, el título, pero los métodos para jugarlos, etcétera, es algo que no está protegido explícitamente Sí, por es una legislación que va por detrás de la realidad, como siempre pasa, que es, evidentemente, tú, por ejemplo, si eres un fabricante de juegos de mesa que hace parchís o la OCA, pues tú no puedes coger y hacer tal cual lo ha hecho otra empresa, ¿vale? Con los dibujos y todo eso. Entendiendo que las mecánicas son estas mecánicas sencillas, ¿vale? Tú tienes que ser capaz de escribir las reglas del parchís o la OCA y con tus propios dibujos, ¿vale? Por lo tanto, tú no puedes copiar algo que ya esté hecho, pero porque las reglas no son importantes. Claro, ahora que son... esto lo sabe Inicia el mejor. Inicia quiso... tener la propiedad intelectual de las reglas de alguno de sus juegos en vista de que los chinos, algunos, lo copiaron vilmente en sus juegos, cambiando simplemente el tema o los dibujos y la literalidad del texto de las reglas. Y no le dieron la razón a Inicia. Dijeron que eso era un producto nuevo. Claro, yo estaba releyendo hace poco una entrada de Betote en el dado de Jack que hacía la reflexión de que dice, bueno, a ver, claro que los autores tienen que tener sus derechos de autor, propiedad intelectual, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuál es el extremo al que llegamos? ¿Protegemos tirar un dado? Si alguien se inventa la mecánica de barajar las cartas o de dar tres cartas eso también está protegido y yo ya no puedo utilizarlo o tengo que pagar. Es complicado, entiendo, que a nivel legislativo ordenar todo eso. Entonces, claro, es por eso, por lo que entiendo, que las mecánicas nunca han llegado a poder protegerse, que quedan fuera de lo que es la propiedad intelectual y de los derechos de autor y que, por tanto, pues todo lo que son mecánicas, en resumen, que es al fin y al cabo lo que a mí me parece complejo y magistral, inventarse una mecánica como la del building o darle una vuelta de tuerca a una mecánica incluso conocida, o sea, coger una mecánica como el memory, que es una cuestión muy burda, pero conseguir hacer algo tan genial como para que enganche y sea motivador, pues es que es una genialidad, no sé, un juego de subastas o de pujas o de apuestas, que no es una mecánica nueva, pero que consiga hacer que haya una fluidez y que haya un faroleo que enganche, eso es lo que a mí me parece una genialidad. ¿Dónde pones el límite? Claro, subastar ya es una mecánica que puedes registrar, obviamente no, y ese es el problema. Problema o beneficio, porque si estuvieran protegidas y no pudiéramos utilizar los dados para rediseñar juegos nuevos, o no pudiéramos utilizar cartas, o no pudiéramos utilizar el deck building, estaríamos encorsetando demasiado el diseño de juegos de mesa y sería complicado ser creativo como para diseñar nuevas mecánicas de juego. Entonces yo veo los pros y los contras en esta cuestión de que hay una cierta... esté liberado en cierto modo esta cuestión de las mecánicas. A la vez que me parece muy injusto que la cadena que yo considero, esto sé que es muy subjetivo y que habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero la cadena que a mí me parece más débil de toda la industria, que es el autor, que es el que para mí tiene un valor en cuanto a la creatividad. No quiero restar valor al empresario y a la editorial que se juega la pasta y que desarrolla el juego, que eso tiene también un mérito enorme, o al ilustrador, o al que elabora los textos, eso también es por supuesto valiosísimo, pero para mí realmente el núcleo de los juegos, incluso por encima de los jugadores, es el diseñador, es el que consigue tener una idea magistral que hace que un juego funcione bien, ¿no? Pues
hasta donde yo conozco, dentro de la industria es el eslabón más débil, es el que cobra por royalties, cuando cobra por royalties, es el que menos posibilidad tiene de profesionalizarse y vivir exclusivamente de los juegos de mesa. Los editores pueden vivir de los juegos de mesa, si lo consiguen. Los tenderos pueden llegar a mal vivir de los juegos de mesa. Los ilustradores, muchos consiguen vivir de los juegos de mesa. Pero autores creo que se cuentan con los dedos de las manos, con los dedos de una mano, los que han conseguido vivir de los juegos de mesa. Nicia, Wallace, no sé si el Richard Garfield. Richard Garfield, o sea, pero que yo creo que son contaditos los que de verdad han podido ganarse la vida diseñando juegos de mesa. Entonces me da pena también por esa parte. Es decir, algo creo que se debería legislar de alguna manera en la que el autor creo que tuviera algunos, no sé cómo llamarlo, algunos privilegios o alguna posibilidad de tener una compensación por esa creación que actualmente no se tiene tanto. Pero claro, ya estamos hablando ya no solo de cuestiones jurídicas, sino económicas y de cómo funciona el mundo y cómo funciona el sector, ¿no? Pero vaya, tengo ahí a veces sentimientos encontrados al respecto de lo que tendría que estar o no. Pero tal y como está, y para no liarnos más, las reglas no se pueden registrar, por tanto, no se puede hablar del otro concepto que tenía aquí anotado, que es el de plagio. No podemos hablar de plagio en los juegos de mesa, por más que todos tengamos la sensación de cuando vemos según qué cosa, es decir, esto es un plagio, pues técnicamente no lo es. Y de hecho, los que estamos a lo mejor cometiendo un delito, si decimos que es un plagio, somos nosotros, porque si no estoy equivocado, cuando tú atribuyes a otro un delito, sin serlo, el que está cometiendo un delito eres tú. Con lo cual, está faltando al honor. Entonces tendríamos que ser un poco más cautos. Mira, he cogido la definición que literalmente en la RAE aparece como copiar en lo sustancial obras ajenas dejándolas como propias, ¿no? Esta cuestión de atribuirse la autoría de algo. Y esto es donde también, si hablamos de piratería o de plagio en los juegos de mesa, pues muchas veces no es exactamente así. Pocas veces realmente lo que estés haciendo es calcar un juego y poner tu nombre. Lo que muchas veces se está haciendo es utilizar unas mecánicas que ya existen, darle o un barniz o un lavado de cara, o en algunos casos darle un cambio suficiente como para que, en mi opinión, sí que sea un juego nuevo y publicarlo. Hay algunos otros ejemplos, como los que ahora si quieres hablamos de ellos, como en algunos casos algunos productos que son literalmente el mismo juego y lo que se han hecho es cambiar básicamente el color de los componentes y el nombre del juego y punto pelota. Esto pues seguiría sin poder llamarse plagio por lo visto, pero sin embargo sí que podría entrar dentro de otro tipo de delitos como el de la competencia desleal. En los juegos, bueno, lo que decía, desde el punto de vista legal, es una infracción al derecho de autor, el plagio, acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, y sobre todo se incurre en ella eso cuando se presenta una obra ajena como propia u original. Es decir, tú tienes que decir que esto es tuyo y que tú lo has creado para que eso técnicamente sea un plagio. Creo que en música, corrígeme, es a partir de una cantidad de segundos o de una cantidad de notas cuando se parece que se empieza a hablar de plagio. Tienes que pagar por esa... Bueno, algunos artistas importantes han tenido que pagar finalmente. No sé si fue Madonna, uno de estos que tenía algunas notas muy similares a alguna canción del año de X, ¿vale? Y que creo que de ABBA. Y tuvo que pagar. O sea, la canción no se prohíbe, pero todos los royalties no son para ti. Vas a tener que dar un porcentaje al artista original. Sí, pues yo con la música, que a ver, lo mismo, sin ser un experto, algunas nociones tengo. Es que claro, me parece tan dentro de que la música no es algo infinito a pesar de todas las posibilidades que tiene. La música tonal, que es lo que sobre todo tenemos en Occidente, ¿no? Con una serie de reglas, hay una combinatoria que no es infinita, y es que, claro, a mí me parece tan lógico que a alguien se le ocurra una melodía similar a otra, es que estamos en las mismas que hacemos, prohibimos los intervalos, es decir, la distancia entre notas, que es al final lo que va a crear una armonía, una melodía y una armonía, esos intervalos y esas combinaciones
las prohibimos, es decir, las dejamos exclusivas para el primero que lo ha registrado, porque muchas Bueno, veces no es al primero al que se le ha ocurrido. me imagino que no debe ser fácil, debe ser algo como muy, muy evidente, ¿vale? Que un soniquete te diga, hostia, pero es que esto es como esto, ¿sabes? Tiene que ser algo muy evidente para que sea realmente denunciable o que tú reclames royalties sobre eso, en la música. Pues si hacemos eso, el paralelismo con los juegos, yo creo que esto, lo mismo, citaba antes a Israel 6 con lo del juego de mesa. Creo que haberles escuchado alguna vez decir algo, porque estos tipos como además producen como churros, porque además de que son unos entusiastas, pues son unos coquitos, tienen una cabeza brutal para crear juegos, pues yo creo que habrán hecho protos y protos a cientos, ¿no? Claro, Igual tienen ahí un chaval ahí encadenado a una silla y venga. Claro, es imposible cuando tú creas tanto, cuando haces tanta creación, que no se te ocurra algo que ya se le haya ocurrido a otro y no es porque lo estés copiando ni porque te estés inspirando. Es que, claro, de repente, yo creo, alguna vez lo hemos visto en la BSK, de repente alguien que decía, joder, pues yo tenía una idea que era brutal y cuando ya me he puesto a ver si salía adelante, pues hacía 20 años ya había salido un juego que tenía una mecánica parecida. Entonces, claro, es muy difícil ser extremadamente original. En judo, muchas veces pongo el ejemplo del judo porque es algo que conozco lo mismo, un poco más, ¿no? Y de repente aparece una técnica que parece que es novedosísima y te pones a mirar en libros y en literatura un poquito más y dices, no, si esto ya se hacía con una variante o a lo mejor con una posición un poquito distinta, pero no se ha inventado nada de repente este tipo al hacer esta técnica, ¿no? Pues yo creo que con esto se pasa algo parecido, ser realmente original y crear algo extremadamente nuevo o completamente nuevo me parece muy complicado. Deck building, cuando en alguno de los programas hemos empezado a investigar, por ejemplo, sobre mecánicas y veíamos que el deck building todo el mundo lo tiene asociado al Dominion, ¿no? Sí. Que es del 2008, 2009, debe ser 2010 más o menos, ¿no? Sí, Donald Baccarino, ídolo. Pues cuando te pones a investigar, ves que hay juegos muy anteriores al Dominion que ya incluían un deck building, no como este y no tan puro, pero ya aparecía el StarCraft, ya tenía una mecánica de deck building que obviamente no era el núcleo del juego, pero que era un deck building como tal. Y quiero recordar que había juegos de los 70 que tenían ya, que aparecían referenciados como juegos con esa mecánica de deck building. Es decir, que muchas veces cuando creemos que hemos inventado, que hemos descubierto algo nuevo, no, a lo mejor lo que hemos hecho es popularizarlo o pulir una mecánica que ya existía. Pero llegar a esa invención y ese descubrimiento... Yo diría que nada nace de la nada. O sea, siempre hay algo. Tú no creas partiendo de cero, ¿sabes? O sea, tú siempre, por lo que hayas jugado o lo que hayas vivido, o lo que hayas, bueno, en fin, por tu camino, siempre al final vas a reproducir de alguna manera, pues, aquello que más te guste y que has compartido, bueno, etcétera, ¿no? Habría muchas formas de explicar, pero tú no partes de cero. Tú no eres una tabula rasa y de repente haces un juego. ¿Vale? O sea, es imposible hacer una mecánica que sea absolutamente original. Absolutamente original. No sé, yo no conozco ningún juego absolutamente original. Aunque sea solo por los componentes, todos tenemos los mismos componentes en mente. Cuando te pones incluso a hacer un juego, ya piensas en cartas, en dados, tablero, ¿sabes? En peones, fichas. Es a lo mejor gente que sea realmente una mente brillante y dice, pues voy a hacer un juego con otros componentes y a partir de esos otros componentes jamás utilizados en juegos puedes llegar a hacer algo absolutamente novedoso, pero que lo normal es que cuando juguemos a un juego siempre nos recuerde, hostia, esto se parece a tal, ¿sabes? Hostia, esto se parece a para jugar, ¿sabes? No sé, yo creo que es bueno, resumiendo, para mí que no las reglas no estén sujetas a derechos de autor, porque si no, imagínate tener que pagar un canon a Baccarino por cada juego que use la mecánica de deck building. Sería, bueno, a lo mejor hoy sí no haría mucho más, pero... Y ya si vamos a la tendencia que hay de hibridar y de mezclar mecánicas, sí. Al final si tienes que pagar... Pero bueno, a ver, tampoco sería ese el argumento para decir que es que no debieran existir. Ya digo, tengo sensaciones encontradas. Quiero pensar que las mecánicas
deben estar liberadas para que se puedan utilizar, pero a la vez creo que debería estar protegidas más algunas prácticas. Bueno, por avanzar un poco, decía, plagio, por tanto, no podríamos hablar estrictamente de plagio, ¿no? Pero ¿dónde está el límite entonces en qué es lo que sí que ya no se puede vulnerar? Y hasta donde yo he encontrado, parece que hay una serie de conceptos que entran dentro de lo que es la competencia desleal, que parece que son los que en las sentencias que ha habido en España respecto a juegos de mesa han sido las que han permitido condenar o multar o condenar a según qué prácticas. Hay aquí un listado que la he sacado de la Wikipedia, no penséis que esto es una labor de investigación excelsa, y que hablan del dumping, ¿no? de vender a un precio inferior, el engaño, hacer creer a los compradores que el producto tiene un precio, unas cualidades que no tiene, la denigración, dar información falsa sobre los productos de los competidores, la dependencia económica, hacer que las condiciones de proveedores pues sean complicadas, el monopolio. Y especialmente, yo creo que el más cercano a los juegos de mesa serían los actos de imitación, lo definen así, ¿no? Como actos de imitación, que se considera la imitación desleal cuando pueda generar la asociación por los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno. ¿Qué sucede? Pues que aquí ya volvemos a entrar en ¿y dónde pones el límite? Porque al fin y al cabo esto tiene cierta ambigüedad, ¿no? La imitación es asociar un producto o una actividad a un tercero, a la reputación o al esfuerzo que ha tenido otro, beneficiarte de esta reputación o de este esfuerzo que ha tenido otro. Claro, los juegos de mesa, esto también es delicado, ¿no? ¿Dónde pones Yo lo el veo límite? como la imitación es un pasito menos que la falsificación, desde mi punto de vista. Aquí lo incluyen dentro de la competencia desleal. Claro, pues yo supongo que aquí al final volvemos a entrar en cómo lo interpreta el que al final lo tenga que juzgar. Aquí podemos hablar todos mucho y de opinar de cómo tendría que ser o de cómo es, pero esto al final, como se suele decir, hasta que no te pones delante del de negro y el de negro no da una sentencia, al final ninguno sabemos de verdad cómo funcionan todas estas prácticas. Yo por lo menos lo desconozco. Oigo hablar mucho en podcasts, en canales, en foros, pero de verdad, de verdad, de verdad, que alguien tenga la seguridad de que si haces esto no te va a pasar nada, o si haces esto sí que te va a pasar, creo que nadie tiene una certeza absoluta al respecto. Y eso es porque no está del todo definido. Tú sí que sabes que si haces tal cosa y te pillan, esto está penado, ¿no? Sin embargo, en esta cuestión de qué es imitación, qué es, insisto, plagio no lo podemos llamar, ¿no? Pero qué es vulnerar esos derechos, estas propiedades intelectuales, parece que es escurridizo. Y si quieres, con esto nos podemos ir a uno de las cuestiones que tenía yo aquí más o menos documentadas, que nos puede servir como ejemplo, que es el de Falomir. Falomir Juegos es una empresa, yo no sé si es de los 70, 80, que de hecho creo que se dedicaba a otra cosa completamente distinta. Falomir ahora no recuerdo qué significaba exactamente, pero no era estrictamente una compañía de juegos de mesa, yo creo que tenía que ver con componentes químicos o con alguna cosa parecida, y creo que de hecho es todavía lo que sigue haciendo, distribuir algún tipo de productos químicos o algo similar. Y que en los 80 pues, y 90 fue especialmente prolífica publicando juegos inspirados o que homenajeaban, vamos a decirlo de esta manera diplomática, a juegos que estaban teniendo mucho éxito en ese momento. Creo que algunas creaciones originales también tenían, por no ser injusto a la hora de hablar de ello, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Falomir es como está mucho en el imaginario de los que crecimos en los 80 y en los 90, porque tenía muchos juegos con nombres similares y con portadas similares a las de otros juegos, y porque siempre existió este mito, que ahora veremos que no es tan mito, de que fue condenada, de que les habían condenado en juicio. Y bicheando y buscando un poquito, hace ya unos años incluso que en la BSK, VKR había investigado con un poquito más de intensidad y había encontrado incluso la sentencia
de uno de los dos juicios que tuvo contra Hasbro. Hasbro parece que les denunció por estas cuestiones, por imitación, vulneración de propiedad intelectual. Al final lo que se falló no fue por plagio, fue por imitación, competencia desleal y daño a la marca. Esto es lo que parece que aparece literalmente. 1,5 millones de euros más las costas fue la condena, pero estamos hablando de que Falomir no movía poco. Falomir estaba en todas las tiendas. En las tiendas de barrio, estaba en los supermercados. Falomir no era precisamente una empresa pequeñita, con lo cual pues la condena fue importante. Literalmente parece que la condena fue por la fabricación y comercialización, por la demandada, leo literalmente, de los juegos Animalitos Nemo, Conques, Pista del Crimen, El Testamento del Barón Tissel, Chicago 1930, y por la utilización de las denominaciones 4 en línea, 4 en línea, 4 in a row, 4 en línea, para designar a ese juego, y Ataque Naval y Combat Naval para designar al juego del mismo nombre, y el Adivina quién es y Adivina quién es para designar a otro juego que no aparece aquí. Sí. O sea, hacían juegos como juegos de serie B, ¿vale? Yo recuerdo el Super Poli por el Monopoly. O el Trivio, creo que había el Trivio en lugar del Trivial, ¿no? O sea, esto es de toda la vida, ¿eh? Yo cuando era pequeño ya estaba esto, que tú podías tener el bueno, el original, o un super Poli o una cosa de esta. Y en esos casos, además, es que efectivamente no, o sea, el juego era literalmente el mismo juego. Cambiaban los componentes, sí, cambiaban los colores. Creo que en algún caso lo que cambiaban era incluso proporcionalmente los valores de las propiedades. En el Super Poli, si yo no recuerdo mal, lo que pasaba es que todo valía el doble. Y el juego era exactamente el mismo, salvo que con el doble, o sea, los costes eran todo el doble. Bueno, pues la sentencia, insisto, no fue por plagio, sino por, técnicamente, imitación, competencia desleal y daño a la marca. Y una cuestión que parece importante es que lo que había pasado es que habían pactado. Había la sentencia, por lo que se le pudo condenar, es porque previamente Falomir parece que había tenido algún otro litigio con Hasbro y había una especie de pacto entre ellos, no me acuerdo cómo lo habían llamado, un acuerdo consensual, parece, entre ambas partes, ¿no? Un contrato transaccional, parece que le llaman, que ese es un acuerdo entre ambos. De manera como que Falomir se había comprometido, entiendo, a que había una serie de prácticas que no iba a realizar. Eso es lo que realmente permitió esa segunda condena, es decir, no fue el plagio explícito, no fue vulnerar mecánicas, etcétera, fue el hecho de incumplir ese contrato previo que se había realizado. Con lo cual parece complicado perseguir el plagio como tal o la vulneración de los derechos de autor en ese sentido a nivel jurídico, o por lo menos hasta el momento, o por lo menos por lo que se desprende del caso Falomir. Vale. Y con todo esto que nos has contado, ¿dónde queda el HeroQuest 25? Porque ahí yo creo que ha tocado todos los palos. A ver, lo mismo, yo no soy nadie para juzgar ni para dejar de juzgar, y creo que pues esto que los tribunales sean los que tomen medidas. A mí me parece que lo más negativo de todo eso es la mala imagen que puede haber dado y que puede haber salpicado. Eso es lo que realmente me da más pena de todo. Yo tengo también aquí algún sentimiento encontrado, porque como no sé exactamente cómo va la cuestión de quién puede comprar los derechos de una marca, qué se puede hacer con los derechos de una marca con un nombre, hasta donde yo creí entender, pero insisto, que nadie me malinterprete, porque puede parecer con esto que estoy justificando algo y nada más lejos. Lo voy a remarcar mucho, que yo no tengo aquí intención ni de defender, sino ponerme un poco en todas las posiciones. Creo que lo que pasó es que el tipo compró la marca, o compró algunos derechos sobre la marca para España. Creo que la cosa iba por ahí. El tipo supongo que vio que había un nicho de mercado ahí, una opción de mercado, y compró, si yo no estoy mal informado, registró una marca que había dejado de tener o dejado de funcionar sus derechos en España.
para sacar un producto inspirado en el HeroQuest, que había tenido un éxito en los años 90. Y la historia creo que la conocemos todos, volver a repetirla creo que no tiene demasiado sentido. Plataformas de mecenazgo con un éxito, que se retiran, que no se retiran y que el juego termina por no entregarse, que es en el punto en el que se está ahora. Ahí una cantidad de mecenas lo denuncian y creo que en ese punto está, que se declara insolvente la empresa o que se ha declarado en quiebra o algo parecido, con lo cual pues muy posiblemente nadie vaya a ver un duro, y lo que no sabemos es si el particular, si el titular de la empresa, de GameZone o de Ludofilia creo que se llamaban las dos empresas, si el titular que aparece pues al final tiene responsabilidades o no y demás. Yo tengo mis sentimientos encontrados con si una marca se puede utilizar o no, utilizando además esas vías legítimas. Si tú puedes registrar una marca porque legalmente te dejan, porque el autor original o el propietario se ha desentendido o no ha querido utilizarla, tú la puedes utilizar. Me deja algunas dudas de si eso es legítimo o no es legítimo, o si es moral o si es inmoral. Me voy a poner como abogado del diablo viendo desde la otra parte. Vamos a imaginar que hay una serie de propietarios de la marca que no se ponen de acuerdo en si se tiene que publicar o no. Que de hecho en HeroQuest igual había un poquito de esto. Si yo no recuerdo mal, eran Games Workshop y la otra propietaria que era Mattel, MB, Hasbro, la otra Hasbro, propietaria. porque los que lo van a sacar al final es Hasbro. Claro, pero porque Hasbro ahora ya ha comprado tantas marcas de tantas empresas de las que existían hace 20 años que ya es un gigante que tal. No sé si en ese momento era Hasbro o no, pero vaya, eran dos empresas las que sacaron HeroQuest. Y hasta donde yo más o menos conozco, Games Workshop lo que hizo fue la jugada magistral de meterse en ese ámbito que es el de los juegos o productos más infantiles, para que sus miniaturas y su cosmogonía, tanto de HeroQuest y Gloranza y de todo lo que hay alrededor, como de Warhammer 40.000 con el Cruzada Estelar, llegara a los preadolescentes y púberes de 10, 12 años que estábamos en ese momento flipando con esos juegos, para que posteriormente realmente entráramos en el mundillo que ellos querían, que era el de las miniaturas y pasar por caja. Como se suele decir, la primera gratis. O sea, era como el mito de que te dan droga a la puerta del colegio. Pues un poco Games Workshop lo que estaba haciendo era eso, poner a precio de coste unas miniaturas que ahora mismo costaría ese juego un dineral para lo que costaba en aquella época, que estaba prácticamente tirado de precio para todo lo que traía, y engancharnos para pues, sacar billullis luego por otro lado y abandonar ese juego. Sacó HeroQuest, sacó las 4 expansiones que yo recuerdo que se sacaron en España, creo que había otras 2 en Estados Unidos, y esa línea la bloqueó, no permitió, no siguió aumentando esa línea de juego ni con expansiones, dejó que muriera el juego, dejó en cierto modo que muriera la marca. Por supuesto, siendo propietario, pues tú haces lo que quieras con ella, solo faltaba, pero si hablamos de moral y si hablamos de propiedades y si hablamos de derechos, pues ya digo, no lo quiero justificar, pero alguien que se entusiasma no digo que sea este caso, pero alguien que es entusiasta del juego, que es entusiasta de la marca, ve que esa marca es posible comprarla, es posible registrarla siguiendo todos los cauces legales y quiere revivir ese juego. Si sigue todos los pasos legítimos, no sé si está moralmente más legitimado él o el que impide que eso se publique. Imagínate que una empresa es la que está bloqueando que el autor, insisto, ya sé que no es el caso, pero imagínate que se hubiera dado algo así, que una de las empresas es la que está bloqueando que se pueda publicar HeroQuest y el autor no puede publicar su juego y sus expansiones porque una empresa no está de acuerdo o no quiere o bloquea esa publicación. Es legítimo, pero nos parece bien, nos parece mal. A eso me refiero con que tengo algunos sentimientos encontrados, sin justificar ni mucho menos lo que se ha hecho aquí, que me parece pues un poco
no sé si grotesco es la palabra o es demasiado diplomática Entonces, bueno, a mí me parece un caso controvertido y que ha salpicado, evidentemente, pues yo creo que la imagen en parte Sí. de otros proyectos y otros mecenazgos y algo que no ha quedado bonito, ni mucho menos, porque es, pues eso, es como intentar esquivar todas las cuestiones legales, ir al límite entre lo que entra dentro de lo legal y lo que no, y al final, pues no te deja una buena sensación, te deja una sensación de picaresca, que no es tan Sí. exclusiva española como queremos a veces, ¿no? Pero es verdad que es como si fuera como si estuviéramos hablando del Lazarillo de Tormes con estas cuestiones de ir un poco al límite en todo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, a mí me parece feillo, controvertido, pero a veces, ya digo, intento pensar en qué circunstancias podrían hacer que hubiera cosas que a lo mejor no fueran tan extremadamente grotescas. Y si habría alguna situación en la que alguna de las prácticas que se han hecho no fueran tan extremadamente raras. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, lo ha hecho mal, no lo ha sabido arreglar, no. Me imagino que al principio lo haría eso, ¿no? Animado por toda esa masa de jugadores nostálgicos. eh, Vio un dinero que podía conseguirse, podía hacer un producto que quizá le hubiera salido bien, se quedó sin dinero y no pudo continuar y ahora debe estar, pues eso. Yo creo que le ha salido todo lo que podía ir mal, le ha salido mal y encima nos ha dejado mal tanto a las grandes como a pequeñas editoriales españolas que nos movemos por el crowdfunding. Ha dejado mal una plataforma entera de crowdfunding como es Lánzanos. Y en general, terrible y apocalíptico. En fin, no, lamentable, es lamentable. Yo soy de los que sí que se cree esa posibilidad, no digo que sea así o no, pero yo creo que el tipo quería hacer pasta, creo que vio la oportunidad de, entre comillas, prestigiar su marca, le ha salido exactamente al revés, pero creo que era su intención, quizá no solo sacar pasta, sino hacerse un nombre mucho mayor de su empresa de miniaturas y de tal, que era lo que él tenía, ¿no? Mm. Creo que ha intentado morder más de lo que al final ha podido hacer, porque ha Sí, intentado. Yo sí que me creo esa versión de que intentó hacer, pues es un sí, yo no producto creo que haya sido una estafa. en Yo no su creo que cabeza, haya sido ¿eh? una estafa. Yo creo que le ha Yo ido creo que, mal. yo creo que en su cabeza él quería un producto de una altísima calidad, estaba buscando unas miniaturas que no hubiera hecho nadie, con unas ideas, quizá algunas peregrinas, pero que si hubieran funcionado, a lo mejor, pues todos teníamos que estar ahora diciendo, hostia, pues la idea esta no estaba tan mal. Y no le ha salido bien nada. O sea, no se le han ido los presupuestos, no ha sabido calcular presupuestos. Yo creo que los tiros van más por ahí, Mm. que el tipo tenga mucha pasta por ahí guardada. Yo creo que de verdad lo invirtió como una inversión en su empresa, compró máquinas, compró tal. Que claro, que otro uso posiblemente le podía haber dado además o le estará dando, con lo cual pues ahí a lo mejor hay una cosa de la que tirar, pero esto es mi opinión subjetiva mía, que yo puedo estar equivocado y que, pues Lo que eso, pasa puede es ser muy que injusto a día de también. hoy, el problema es que a día de hoy la web sigue estando operativa y con carrito de compra. Tú puedes comprarte la preventa, ¿sabes? Es un poco que dices, tío, déjalo ya, que no lo vas a Oye, sacar. si la cuestión de todo esto es lo que te digo, que yo casi prefiero ser cauto porque vete a saber el berenjenal que no tendrá económico de ahora o de antes o de esto, porque al final cuando uno está así, yo supongo que intenta sacar pasta ya como sea para intentar salvar los muebles que pueda. Y no le estoy justificando, insisto, ni le quiero blanquear ni nada por el estilo, pero que me intento poner en la piel de alguien que a lo mejor está en esas y que por querer pasarse a lo mejor de pícaro, intentar hacer las cosas un poco en el límite, al final caes con todo porque te pillan en todas y al final te has metido en un berenjenal gordísimo, tienes a no sé cuánta gente denunciándote, tienes un pufo de tres pares de narices y al final no es que caiga tu empresa y tu prestigio profesional, que ya es una pérdida importantísima, sino vete a saber si a nivel personal hasta dónde se empufa. Entonces, bueno, o sea, el drama que puede haber detrás de tal, insisto, que no quiero ponerle como una víctima, porque esto me estoy escuchando y parece que estoy diciendo eso, No, ¿no? no, yo lo No, entiendo, ¿eh? Sí. pero dices, hay un tipo que, bueno, pues con unas prácticas posiblemente cuestionables, sí, pero yo creo que ni él mismo,
yo creo que era consciente del berenjenal en el que se estaba metiendo, en el que se podía meter, porque claro, son 600.000 pavos de pasta que no se han entregado y que a nivel jurídico podremos saber en qué queda. Si Igual lo podía entregar, ¿sabes cómo? Haciendo unas fotocopias. Si quieres entramos en otro bloque. ¿Vamos a esa o qué? Sí, digo, porque jugando lo mismo con la nostalgia, ha habido otra empresa que ha vuelto. A lo mejor nos metemos de abogados y movidas y nos vemos en la cárcel por decirte esto que estamos diciendo, porque sí, vamos a hacer una nueva crítica, porque es lícito, porque criticar se puede hacer, a un producto que ha salido de la mano de la compañía, por llamarla de alguna manera, no lo sé, NewNac, que viene a ser la nueva NAC. Que, en fin, yo he estado leyendo un artículo de la web de Jugamos Todos que dicen que esto es muy sospechoso, básicamente. Os lo puedo mostrar por aquí. A ver, aquí está. Juegos New NAC, la historia del nacimiento y desaparición de NAC era un misterio, ahora sabemos lo que es. Bueno, aquí es muy largo, ¿vale? Pero en resumidas cuentas, lo que vienen a decir es que no tiene los derechos de NAC. Cosa muy extraña. O sea, que ha usado el logo de NAC, le ha puesto el New encima y no hay referencias a los autores ni a la editorial original. No sé, supongo que si lo han puesto es porque están muy bien informados. Hacen también referencia a cuando lo reseñó Julius Fairfax en su YouTube. También han puesto la clásica imagen del Minion, ¿vale? Que está todo muy gracioso. Ponen aquí unas imágenes de la lamentable impresión del juego con unas fotocopias horribles que hacen totalmente imposible, aunque quieras, hacen totalmente imposible poder jugar a eso que te has comprado. Luego, no sé si lo pondré aquí, pero el autor de esto ha salido al quite en el foro de la BSK cargando contra todos y diciendo que lo va a retirar de la venta y que a toda la gente que ha estado diciendo algo, que nos vemos en los juzgados. Que, bueno, en fin, ha sido un esperpento bastante lamentable. No sé qué tienes tú que decir a eso. Yo creo que eso, ha sido un poco grotesco todo, porque a cada noticia que iba saliendo, al final, a ver, se ha convertido en una opereta de baratillo, de al final cotilleos de 3/4, que tampoco tienen tanto recorrido. Lo que pasa que en ausencia de cotilleos, pues nos entretenemos con eso, pero realmente tampoco es que tenga una trayectoria. Hombre, es que había una expectativa de algo digno, ¿sabes? Claro, a ver, yo creo que realmente lo que ha pasado es que, bueno, Palafox creo que es quien hace la entrevista que se publica en Antena Historia. Es un podcast. Antena Historia. Antena Historia es el que publica la entrevista a este tipo, no recuerdo el nombre ahora mismo, ni me merece la pena citarlo, creo, para no entrar tampoco, porque yo creo que tampoco es bueno hacer sangre en esto. No. Y que parece que sí que de verdad era uno de los propietarios originales de la marca. Creo que la marca era, por lo que cuentan, ¿no? Eran varios propietarios, claro, en una época en la que toda la información era mucho más opaca, y precisamente ahora estábamos hablando antes de los autores, una época en la que pues muchas veces ni se citaba a los autores en las portadas de los juegos, ni mucho menos a los ilustradores. Entonces yo creo que en cierto modo este tipo es un poco víctima de su época, de cómo se hacían las cosas en su época, de cómo él ha vivido y cómo se hacían las cosas, que no digo que estuvieran bien hechas, digo que pues se normalizaban algunas cosas que ahora nos parecen grotescas, igual que en algunos otros ámbitos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que este tipo, creo que estaba muy alejado ya del mundo de los juegos de mesa, etcétera. Creo que la marca, como tú estabas diciendo antes, y creo que como explican aquí, estaba ya el nombre de la marca como tal había no es caducado el término, pero había él se puede llamar a sí mismo sucesor espiritual, pero no es una marca que nazca de NAC, porque NAC no existe como tal ahora mismo en cuanto a marca registrada.
Esa es la clave, que ya como marca no existe. Entonces, este tipo, yo creo que se le contacta, para Fox le contacta para, bueno, pues conocer un poco, y yo creo que se le enciende la bombilla. Es como de, ay, pues mira, hay mucho nostálgico, aquí hay algo de negocio, y lo digo desde el punto de vista nada peyorativo, o sea, me parece completamente legítimo. Vaya, pues yo con esto me he ganado pasta, pues puedo volver a generar beneficios, incluso puestos de trabajo, etcétera. A ver, todo eso no tiene por qué ser necesariamente negativo. Esta cuestión de quería sacar pasta, que es de lo que se le acusa también. Bueno, pues claro, tampoco vivimos en un mundo en el que la gente hace dinero también. Pues mira, si lo hace con esto y lo hace bien, pues esa parte podría haber estado bien hecha, ¿no? Y yo sí que me creo un poco lo que dice, que, pues eso, de una manera un poco precipitada o medio, no sé si llamarlo chapucero, ya digo, no quiero ser injusto, pero de una manera precipitada, vamos a decirlo así, pues es como, bueno, vamos a sacar esto como sea. ¿Cómo se mueve ahora? Pues a través de Amazon. Y yo creo que sin tener demasiada idea, pues vamos a sacar esto para publicarlo rápido y pronto. No tenemos ni los archivos, que parece que es otra de las cosas que ha pasado, con lo cual, pues vamos a... ¿Qué es lo que tenemos a mano? Esto. Según algunos, al final lo que hay publicado son unos escaneos que estaban circulando incluso por ahí, o sea que no son ni siquiera posiblemente los originales, porque era lo que tenían a mano, y claro, pues sacar un producto que para muchos es muy decepcionante. Entonces, claro, es otra de las cosas que se añade. Un producto decepcionante, injugable, con unas calidades muy bajas, y luego pues ya una persona, pues ya digo, posiblemente criada y educada y en otra época, que esta cuestión del trato con el público y de las redes sociales pues no parece que sea su fuerte, o que entienda muy bien las dinámicas más productivas en la actualidad, que entra a cargar contra todo aquel que, bueno, pues que le ponga un poco, que le haga algún tipo de crítica. Entonces, claro, pues ahí entramos en la ironía de las ironías, que esté defendiendo derechos de autor o los derechos de propiedad industrial que pueda tener, si es que los tiene o que no los tenga, y que irónicamente se incluya una ilustración además de una gran compañía como es Pixar, ¿no? Claro, todo eso pues añade ironía y añade una vueltita de tuerca a toda la historia. La verdad es Yo que... ya digo, me quedo con que yo creo que es lo mismo a alguien de otra época, que pues cómo funciona el mundo actual y no tiene por qué conocerlo quizá con demasiado detalle, y que se mete a hacer algo que igual desconoce muy bien cómo está funcionando en la actualidad, que necesariamente no tiene por qué ser algo malintencionado, pero mal desarrollado. El tipo ha pedido disculpas a la vez que A ver, se defendía de una manera un las disculpas tanto... de perdón, ¿eh? Estáis todos denunciados. O sea, Sí, es que sí, dices... pero yo Y en algún además lo que momento... se le han comprado, se han comprado una joya que dentro de unos años va a valer, vamos, un montón de pasta. Dices, pero, Pues esto te da señor... la pista, claro, pero te da la pista de cómo lo está viviendo él. O sea, es como, bueno, a ver, alguien que solo mira números, ¿no? Y que dice, bueno, pues había vendido 50 y ahora resulta que he vendido ciento y pico. Pues es que esto ha sido un incremento del 418. ¿Sabes? O sea, es esa manera de verlo, de hacer cuentas y de, no sé, de vivir el mundo empresarial de otra forma, de una Ya, manera ya. un poco más de la vieja escuela, ¿no? Ya digo, no le estoy justificando, ni le quiero blanquear, ni nada por el estilo, pero yo hay un punto de ternura, fíjate lo que te digo, en toda la historia, a pesar de todo, porque mm, ¿tú le recomendarías a alguien actuar así? O sea, es que esa es la antítesis de hacer las Que le cosas. ha Al faltado final, alguien al lado que le diga, me parece que te estás equivocando. a eso me Un refiero. O sea, al amigo final, a tiempo que le diga, perdona, no hagas esas fotocopias y las vendas. claro, es que de todas las malas formas que puede haber tenido, todos los desaciertos, tal, es que el principal perjudicado es él. No Sí. le quiero quitar valor a los 15 pavos que han perdido, los que hayan pagado y tal, pero vamos a ver serios, 15 pavos. Y la ilusión de haber tenido una reedición en condiciones de algunos juegos nostálgicos. Bien, pero al final el principal perjudicado es él, que a lo mejor si hubiera sido más, no sé cómo decirlo, hubiera estado mejor asesorado y si se hubiera sabido mover bien,
pues posiblemente tenía realmente entre manos la posibilidad de reeditar algo que a lo mejor económicamente no sé si hubiera sacado mucho rédito, pero a lo mejor en cuanto a ego y en cuanto a notoriedad, pues sí que hubiera sido algo bonito, incluso de que se hubiera reeditado y se hubiera hecho algo bien, ¿no? Ujú. Con lo cual, ya digo, ¿no? Me da cierta penilla el ver cómo en algunos casos intenta justificarse, intenta explicar, intenta pedir unas disculpas un tanto cuestionables también, pero me da un poco de A pena, ver, me da a un mí poco no de me da pena. tanta pena porque simplemente tenía que haber dicho perdón, el producto que he sacado no tiene las calidades necesarias, lo retiro de la venta y prepararé una nueva edición sabiendo bien lo que hago. Ya está, ¿sabes? Puede ser, pero fíjate, ya digo, no lo quiero justificar, pero imagínate a ti y a mí dentro de 30 años, ya con 70 palos, que de repente nos vengan a toser con las formas en las que serán las cosas dentro de 30 años, Hmm. unos chavalillos de 20, de 30 años y que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas en un mundo en el que posiblemente funcionen las cosas de una manera muy distinta a como nosotros las solíamos hacer, ¿no? Pues seguro que la manera de racionar que tenemos será igualmente extravagante o parecerá extravagante o parecerá fuera de tono, parecerá fuera de lugar, como nos está pareciendo lo que está haciendo este tipo. Que yo le calculo eso, le calculo 60 y pico palos tranquilamente, porque si era editor Hmm. en los años 80, principios de los 80, este tipo no tiene 20 años. No, 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 está claro. Con lo cual, pues estar ahora enfangado en esta, pues, es una reacción que le veo, pues eso, de la vieja escuela, de la vieja escuela y de no saber manejarse muy bien en las nuevas redes sociales y en todos estos nuevos formatos que tampoco digo que sean buenos, pero que es donde veo sobre todo la mayor equivocación que quizá puede estar teniendo. ¿Tienes algún otro juego así que quieras destacar de prácticas cuestionables en España? Yo tengo en España no, en Bueno, España en el no, pero ha mundo. tocado a España. Yo tengo aquí un casito, vamos a ir rápido si quieres sobre esto, que es el caso de Ignacy Trevisek. Hombre. No puedo acusarle de nada, porque no quiero tampoco tener juicios con nadie, ¿no? Y porque, a ver, creo que legítimamente tampoco ha hecho nada que sea ilegítimo como tal. Pero es verdad que son de las prácticas que a mí en lo personal, y esto sé que es subjetivo, es como que van al límite algunas de las cosas que parece que puede haber hecho, que tal. Esta cuestión de eh, coger juegos o temas que está viendo en prototipos o que se presentan en ferias y adelantarse a la jugada y ser el primero que lo publica, claro, para algunos dirán, mira, esto es el mercado amigo, estos son los negocios y tal. Yo a lo mejor es que soy mucho más tierno que el Día de la Madre, pero me sigue dejando un regusto de que hay cosas que se podrían hacer de una manera más elegante o directamente mejor no hacerlas. Entonces yo creo que hay algunas de las cosas que están un poco en el límite de lo que a mí me parece apropiado, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues lo que hizo con Robinson Crusoe, por ejemplo, que fue pues adelantarse a la publicación de Náufragos, poner el nombre de Robinson Crusoe cuando ese juego se iba a llamar Crusoe y evidentemente pues limitar la posibilidad de éxito de un juego que a lo mejor hubiera también no sido un éxito de ventas, pero que con esta jugada evidentemente pues quedó mucho más limitada su posibilidad de venta de la licencia, de llegar a otras editoriales de fuera de España, etcétera. Y parece que no es algo que haya hecho uno una única vez. Parece que en algunos otros casos, pues esto de inspirarse en otros autores, y ya digo, sobre esta cuestión de adelantarse, ¿no? De un poco a veces como adelantar por la derecha, completamente legítimo. O sea, no hay nada que se le pueda reprochar a nivel legal, ¿no? Pero que a mí me deja unas sensaciones a veces un poco, en fin. Entonces esta cuestión también de endiosarle como un autor tan, pues bueno, no sé. Tengo mis sensaciones encontradas también con esto. Bueno, un poco pájaro sí que es. No sé, no sé, ya está. Yo diría que es un poco pájaro. Picaresca. Picaresca polaca, en este caso. Y luego, mira, la última cosa que tenía que anotada es que hoy chateando con Gelete, al que no le conozca, pues uno de los, bueno, yo creo que es el segundo tipo que más mensajes tiene después de VKR en la BSK y, en fin, muy activo y muy partícipe de redes sociales y de podcast y de tal, ¿no? Pues decía que había visto un República de Roma a la venta en el mercadillo de la BSK a 120 pavos.
Ese juego creo que salió a 50 cuando salió en Edge la versión española. Y hay una versión anterior que me parece que es del año 90 de Avalon Hill, que bueno, pues es verdad que como eso está ya descatalogado, pues bueno, los precios de venta, pues es verdad que lo que quieras pedir por ello, ¿no? Aún así, 120 pavos, Sí, sí. pues parece algo un poquito... Yo me lo Un compré poquito... la versión de Edge, que cuando nos parecía caro un juego de creo que valía 59, ¿eh? O me lo compré 60, igual por bueno, 55 60 o pavos, 56. sí, Y ya me sí. parecía una inversión de, hostia, esto tiene que ser bueno porque estoy gastando aquí un dinero. Estamos hablando de hace 10 no, pero 8 Sí, años sí, sí, 10, sí, ¿verdad? sí, no, ¿Sí? 10. 2011. Hmm. Eso salió en 2011, yo juraría. Sí, sí, sí. Pues eso, que me parece una locura. No, la cuestión no es la pasta, sino que el tipo había incluido la guía de aprendizaje, la guía para dummies que había hecho Gelete, que son como 100 páginas. El de Gelete se curró en su momento una guía porque las reglas son densitas para aprender a jugar solo con las reglas. Es el Ujú. típico juego que es mejor que te lo explique alguien y de los 45 minutos, una hora de explicación, no te vas a librar, ¿no? Entonces él había hecho una guía para entenderlo todo de una manera muy hilada, la verdad, y hizo un texto muy recomendable para aprender lo que es República de Roma. Entonces el tipo lo mete como un extra, ¿no? Dentro del pack. Crack. A ver, no es lo mismo, pero al fin y al cabo, eso que se publica en la BSK está libre de derechos, está si yo no recuerdo mal, con licencia Creative Commons, con lo cual literalmente nadie debería poder lucrarse obtener beneficio económico de nada que esté publicado ahí. Tú lo Ujú. puedes compartir, lo puedes enlazar citando el origen, la autoría, etcétera, pero técnicamente no te puedes lucrar. Estamos hablando aquí de unas cifras que son ridículas y por supuesto que lo que puede hacer es venta del juego y regalo el tal. Como Pero los que venden me las refiero ya, entradas del fútbol, ¿no? obviamente, Vendo porque República de Roma y regalo 100 lo que está páginas de vendiendo regalo. obviamente es el juego, no está Vaya tela. vendiendo el texto de Gelete, ni hay realmente ahí yo creo que una vulneración de derechos ni nada por el estilo. Pero que si vamos ya a hilar fino y vamos a hilar con algunas cosas, ojo, porque muchas veces esos contenidos, insisto, tienen unos derechos que están protegidos para precisamente la libre difusión y para que no haya un ánimo de lucro. A mí me ha pasado con unos compis, no voy a entrar en detalles porque me pidieron permiso además. Oye, Calvo, ¿podemos utilizar las reseñas que tú cuelgas en la BSK para publicarlas? Dije, mira, consultarlo sin necesidad y consultarlo con lo de la BSK porque por mi parte yo ya lo he colgado ahí. Yo ya he renunciado a derechos de autor, entre comillas, y a tal. Es verdad que si luego lo pienso, si hay alguien que les estuviera lucrando o estuviera obtuviendo algún beneficio de eso y yo no, hombre, sí que me toca un poquito la fibra. No sé si me explico. O sea, sí que me parece un poco injusto que alguien coja unos textos que yo subo porque quiero contribuir a la comunidad que me ha dado muchísimo y quiero, igual que yo me he beneficiado de traducciones y de ayudas de juego, mi granito de arena quiero darlo, no tengo ninguna pretensión de sacar pasta, ni de medrar, ni nada por el estilo, porque, bueno, por mi filosofía o por mi manera de pensar, hombre, sí que me parece un poco irónico que otro sí que se lucrara de algo que yo quiero que sea gratuito y que creo que sea altruista, ¿no? Entonces es Ujú. verdad que a veces sí que he tenido sensaciones un poco también encontradas con esto, ¿no? Y eso hilaría, que esto ya sería para otro programa, pues eso, cómo se hacen a veces las cosas en los medios, en los foros y las pretensiones que puede haber a veces o las que tenemos con los podcasts, con los canales, con algo que estamos hablando ahora en la BSK precisamente de eso. Hace años yo creo que era todo extremadamente sin ánimo de lucro y muy altruista. Yo pocos egos veía, seguro que lo sabía, ¿no? Pero yo creo que no había grandes pretensiones de ser nadie. Ujú. Y últimamente hay de todo, insisto, no estoy generalizando y hay gente que sigue en la misma línea, ¿no? Pero sí que a veces veo esa tendencia a la monetización y cuando entra la pasta, ya esta No. cuestión de yo quiero ser más que tú, cuando además esa monetización depende de las visitas que tengas, etcétera, pues todo eso empieza a ser un poco más complicado. En resumen, cuando entra la pasta en juego, que es de lo que estábamos hablando en resumen con las publicaciones, con los derechos de autor, todo yo creo que se pervierte un poco más y hace que, pues bueno, ese halo romántico que pueden tener los juegos de mesa, pues a veces se pierden. Bueno, Hmm. no sé cómo nos está quedando la charlita. Estamos Yo- divagando, hemos intentado dar algún dato, ¿no? Sí, cosa que no sucede en este podcast, que es más abuela pluma.
Lo del tema de la monetización es un tema que no es baladí. O sea, cuando ya estábamos en el podcast de Kabutor, por ejemplo, alguna vez le dijimos, ¿por qué no monetizas esto? O sea, ¿por qué no lo pones en Patreon, por ejemplo? ¿Por qué no haces esto? Y él nunca quiso. Alguna vez dijo, no sé, no, pero al final no. Porque así se siente más libre, entiendo, ¿no? Que pues si no hay un episodio, no tengo por qué hacerlo. Al fin y al cabo esto es gratis. Pero uno siempre lo piensa, siempre está ahí, ¿no? A mí me han dicho, pero esto del podcast que haces, ¿lo vas a poner en algún lado en Patreon o no? Y pienso, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero también luego me acuerdo del Kabuto que dice, acuérdate que si te ponen dinero vas a tener que estar como un esclavo a lo mejor aquí cuando esto es un hobby, ¿no? Pero está ahí, ¿vale? Entonces a lo mejor también hay otras plataformas como lo del Coffee, ¿no? El café simbólico y te dan a lo mejor €1, lo que sea. O, bueno, hay mil maneras de monetizar. Creo que los podcasts cada vez más van a eso, porque la industria está viendo que se puede monetizar, que ahora mismo yo no pago por ningún podcast, no lo sé, o sea, o en todo caso, pues doy algo, creo que no sé si a Días de Juego y en Bislúdica sí que he dado, pero porque yo he querido, pero si no tengo el contenido igualmente gratis. Y en general, todo lo que generamos los aficionados se va a tender hacia la monetización. Y lo justificamos porque nos lleva un tiempo y queremos darle un empaque profesional dentro de nuestras posibilidades. Así que, lamentablemente, tengas mucha razón en que se va a perder ese halo amateur, ese halo, no sé cómo lo has dicho, Sí, romántico. romántico. A ver, yo no lo critico y insisto, no porque algo esté monetizado tiene por qué ser algo que pierda ni su imparcialidad, ni su autonomía, ni su carácter altruista, pero creo que puede dar pie, o sea, creo que hay más posibilidades de que, pues estos piques a veces que vemos entre canales, yo a veces pienso que hay detrás esta cuestión de, tú tienes más seguidores que yo quiero tener más que tú, voy a intentar conseguir seguidores como sea, incluso a veces con polémicas vacuas que no llegan a ningún lado, pero que al final hace que tengan más visualizaciones. No sé, ya, creo que los que somos un poco de la vieja escuela, nos cuesta más entrar en esas dinámicas. A veces no sé si por pudor, por un complejo no sé, de no saber vendernos o de no querer entrar en ese tipo de prácticas, porque yo es verdad que tengo, pues eso, a veces sensación de que no sé si son las que quiero tener, ¿no? Pero cada vez están más normalizadas. O sea, yo no hago una crítica, no digo que eso esté mal, digo que a mí me cuesta hacerlo. A mí pedir pasta por algo que es amateur me cuesta. Por mi trabajo, por supuesto que voy a cobrar lo que tenga que cobrar, porque tengo que vivir de mi trabajo. Pero por algo que estoy haciendo al fin y al cabo como un hobby, me cuesta porque para eso están los profesionales, que cobren los profesionales. Yo no soy profesional, yo estoy haciendo algo con una calidad, pues de un amateur, en resumen, o sea, una calidad que no es calidad. Entonces, cobrar por eso, no digo que otros no lo tengan que hacer, pero hacerlo yo me cuesta. Entiendo el argumento de me estoy gastando pasta en una cámara, me estoy gastando pasta en un micro, me estoy gastando pasta en una conexión. Joder, pues por lo menos voy a cubrir gastos. Lo entiendo perfectamente. Pero creo que si yo entrara en eso, igual ya empezaría a mirar esas cositas de, uy, a ver cuántos me han escuchado. Voy a ver si hago una cosita para que me escuchen más. Y joder, que gracias a lo que yo dije, o lo que yo hice, o lo que me ha citado, este sí que saca pasta y yo no. Creo que podría entrar en esa dinámica y quiero estar alejadísimo de eso. Esa es una de las cuestiones que hay detrás. Pero ya digo, cada cual que haga lo que quiera que tiene que hacer y yo no critico que se haga así. Digo que pues a veces puede haber algunas formas que vayan de la mano de otras que a veces no son tan positivas. Sí. Bueno, por eso nos venden como creadores de contenido, ¿sabes? No te dicen que es un amateur que tiene un micro y una conexión a internet, ¿vale? Es decir, las plataformas que propician esto te señalan como tú eres un creador de contenido, tú eres indispensable en el internet de las cosas, bla, 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 y te llenan la cabeza de pájaros. Pero... Claro, y que luego ves que hay gente que, yo qué sé, un Twitcher, un streamer en Twitch que tiene 1000 seguidores y se está ganando una pasta y dices, pues yo también quiero, ¿no? Claro, esto a lo mejor los que tenemos más edad lo vemos con una cierta distancia de, bueno, pero yo sé lo que estoy haciendo no es tan especial. Pero algún chaval joven, evidentemente quiere ser streamer.
¿no? Claro, claro. O sea, esas son las cosas que a mí me generan un poco de sensaciones encontradas. Es decir, es que un tío ya que pues con 40 palos que sabe cómo funciona esto y sabe lo que es pagarse autónomos y sabe lo que es facturar y sabe lo que es ganarse la vida, pues los cantos de sirena va a decir, mira, esto en caso de que se monetice algo va a tener una trayectoria corta y esto no es tan bonito como me lo están pintando. Pero en otros ámbitos, pues sí que puede parecer que esto incluso puede ser una pues una posibilidad laboral, etcétera. Y eso, pues me parece que, ya digo, tiene connotaciones un poco negativas. Y sobre todo la competitividad. O sea, se pierde, ya digo, se pierde el compañerismo, se pierde la camaradería, se pierde y se entra Sí, en competir, en destacar, en yo soy mejor que tú, en de porque una los... manera más explícita o menos explícita el autobombo y venderme yo y a veces incluso pisar al de al lado. No digo que, insisto, no digo que sea la práctica general ni No, pero que si tú esto lo monetizas, si yo monetizara esto ahora mismo, los contenidos que tienen más visitas, porque yo lo veo, tanto aquí como en YouTube, como en el iVoox y todo eso, son los que generan más polémica. Cuando yo he claro, hecho la crítica a HeroQuest en el, no me acuerdo qué el episodio, que es una ligera, pero lo pongo en el título, eso ha tenido más visitas, ¿vale? Que cuando he invitado a un autor o a un ilustrador con una charla normal. Entonces, yo, si esto no lo monetizara, diría, date. Si yo aquí pongo contenido polémico y me meto con las personas y soy un poco faltón, coño, voy a tener muchas más te sube visitas. la visita, te sube Porque la gente dirá, a ver qué dice imagínate, este loco. no es tu caso, pero tú imagínate el que al final llegar a fin de mes le depende porque de verdad se está dedicando medio profesionalmente o profesionalmente a esto. Hay gente que se está ganando la vida con otros canales, no en los juegos de mesa. En los juegos de mesa hay alguna excepción, ¿no? Pero en otros ámbitos hay gente que de verdad se está ganando la vida mejor o peor, pero con lo cual, claro, ¿cómo no vas a haberte tentado en entrar en esas dinámicas para conseguir más visualizaciones? Porque además supongo que cada vez se va a volver todo más crudo, va a tener que ser todo más exagerado para conseguir tener y reclamar esa audiencia, ¿no? Entonces es lo que me da pena. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo, que no sé si le gustará que le ponga como ejemplo, no, pero Gurney en su momento, en 2011-2012, era junto con Kabutor y junto con Bill Ludiga los medios que habían. Los tres siempre han sido gente completamente externa e independiente de la industria en el sentido de no casarse con nadie, de no pedir juegos, de tener además ese punto de pudor de, oye, es que no quiero estar haciéndome autobombo ni entrando en estas dinámicas de tal. Y luego han aparecido medios que se han sabido mover mejor o se han sabido vender mejor o que han invertido más también y que, entre comillas, les han adelantado por la derecha, lo digo en el mejor de los sentidos y no como algo ni despectivo hacia unos ni nada por el estilo, sino que son formatos distintos. Y yo, el caso de Gurney en concreto, que creo que es alguien que en su momento, ahora también está todavía a tiempo, ¿no? Pero que en su momento podría haber sido el que se podía haber posicionado como uno de los medios que hubiera después evolucionado a vídeo, etcétera, porque era de los que más frecuencia tenía y de los que hacían unos contenidos mucho más, ¿cómo decirlo?, menos opinión y más exposición e información. Se pateaba muchísimas ferias, hacía entrevistas a todos los sectores de la industria. Era el que yo, por lo menos, a lo mejor estoy siendo un poco injusto, pero más proyección le veía en ese sentido de medio divulgador. Y no le estoy quitando ningún mérito ni a Kabutor, ni a Bislúdica, ni mucho menos, que son para mí Lo bueno es imprescindibles, que eran muy diferentes, pioneros, también te y, digo. exacto, y en su ámbito, en su ámbito vaya, pues es que son destacabilísimos, ¿no? Pero Gurney yo le veía ese punto de que podía haber sido, y sin embargo, no sé si no lo supo, no quiso, no quiso entrar en unas dinámicas que, bueno, pues que no se veía convencido, y creo que es el ejemplo de cómo la vieja escuela, por, ya digo, no sé si por complejos, por vergüenza, por no saber movernos en esos ámbitos, al final, pues la popularidad y el avance va estando en quien sí que se sabe adaptar o utilizar esas otras estrategias y ese otro tipo de manera de hacer las cosas. Bueno, es así. Así es. Pues bueno, yo creo que ha quedado una charla muy entretenida. Eh, mm, no sé, tú como ha sido esto muy improvisado, ¿vale? Porque he imitado filler, no descarto llamarte
siguientes si no tengo invitado. El utillero, yo estoy como el utillero, te pones en la lista de tal, venga, quítate el chándal y calienta la banda que nos ha fallado gente. Así que nada. Sí, creo que eres uno de los más jugones culo duros de los que han venido al podcast, así que no descarto cuando haya alguna movida o algo así, pues vamos a hablar. E incluso, ¿por qué no? Invitar a Kabutor y hacer un tablero dentro de mi podcast, que eso sería ya. Eso sí que sería la traición que va a dar la enésima. Eso sí que me gustaría a mí vivirlo, ¿eh? Esto es una pequeña traición, pero podemos ser mucho más crueles. Pues nada. Bueno, espero que haya resultado interesante. Las divagaciones, espero que nadie se sienta ofendido con las cosas que hemos dicho, y porque evidentemente, pues creo que huelga decirlo, pero no estas son solo opiniones, la verdad absoluta, ni pretendemos, por supuesto, ofender a nadie con nada de lo que digamos, porque son, pues eso, opiniones subjetivas y basadas en los datos sesgados que podemos tener. Así que, bueno, pues tomad con cautela también muchas de las cosas que decimos, que no somos ni mucho menos nadie para opinar o para, o sea, dictar sentencias sobre nada. Muy bien. Bueno, pues Carrascosa, un abrazote, a ver si ya te pasas por el tablero en la próxima. A ver si pero si no hay tablero. Grabamos hace unas semanas, hace unas semanas sí que hicimos uno, y si lo que pasa es que no diste señales, estabas como en la oreja de Van Gogh, Amaya Montero, estabas ya de estrellita ya por tu cuenta, y ya estabas abandonados. Bueno, ya volveré. Lo que pasa es que quería una colaboración. Kabutor lo que quiere es en su podcast la colaboración ya que quede perfecta. Y yo lo que decía, no, vamos a hacer una charla que yo no tengo ningún tema preparado. Es que... Pero no es lo que hicimos al final. O sea, Kabutor siempre dice, oye, ¿me queréis mandar algo? Y si no, siempre dice, no, charla. Y al final hicimos charla, ¿eh? Pues no sé, no he estado por la labor. Pero bueno, volveré, yo no me he ido. Lo que pasa es que necesito grabar podcasts más a menudo, que no 3 o 4 al año. No sé, me gusta el medio. Pues nada más, lo vamos a dejar aquí. Si te quieres despedir, es el momento. Sí, nada, un abrazote a todos, ya sabéis, los que estéis interesados en seguir estas historietas de las que hemos hablado, la BSK, yo para mí creo que es la referencia donde se junta mucha de la información del mundillo, así que nada, oye, que un abrazote a ti, a tu audiencia, y nada, nos veremos en otra y nos veremos en otros foros. Pues muchas gracias a ti por haber venido así improvisado, y... nada, chicos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo para todos. Adiós. Un abrazo. Chao.